¿Cómo están todos ustedes? Como siempre, saludándolos de esta manera virtual, pero con muchísimo gusto, agradeciendo el hecho de que nos estén acompañando. Y el día de hoy vamos a iniciar otro ciclo de pláticas. Eh, Creo yo, como siempre he estado pensando en la organización y la presentación de las mismas hacia ustedes, este tema de mordida abierta, como pues ustedes lo están viendo en pantalla, pues la mordida abierta es una maloclusión en donde nosotros debemos de estar conscientes de la situación a la que nos estamos nosotros enfrentando. De ahí que con este concepto voy a iniciar el día de hoy el tema. Toda posición dentaria está sujeta a cambio. Es producto de fuerzas que han estado siempre aplicadas anteriormente, actualmente y en el futuro. Porque la ley de causa y efecto, doctoras, doctores, es inflexible y sin excepciones. Comienzo con este punto, con este concepto, porque en muchas ocasiones, exclusivamente nosotros estamos eh, observando el simple hecho de lo que queremos ver. Y eso de lo que queremos ver, quiero que se entienda, por favor, el hecho de la maloclusión. Pero este concepto creo yo que está muy corto que lo que deberíamos, pienso yo, normalmente de establecer. Siempre lo hacemos probablemente, pero como es tan cotidiano, tan común, se nos olvida que realmente si estamos haciendo o no este concepto. De ahí que estoy hablando el día de hoy, acerca de mordida abierta. Pero ¿por qué en ese momento estoy presentando una imagen de sobremordida vertical? Es porque, a fin de cuentas, todas las maloclusiones, nosotros debemos de verla a esta situación. Espero que estén de acuerdo conmigo. Y me puedan ustedes ayudar a contestar esto. La dentición se debe de ver como unidad independiente. Esa es la pregunta que yo lanzo al aire. O bien, debemos nosotros de verla como una unidad interdependiente y mutuamente interactiva. En muchas ocasiones nosotros comúnmente lo hacemos en donde al paciente les decimos probablemente abra la boca o cierre la boca. Lo que queremos nosotros estar observando es el tipo de maloclusión que se presenta. Sin embargo, este concepto, pienso yo, que queda muy corto de lo que nosotros debemos de considerar lo que es el aparato masticatorio. El aparato masticatorio, como ustedes bien lo saben, lo podemos definir como el sistema que es la unidad morfofuncional integrada y coordinada, constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares, dentales. Este es el concepto completo de lo que nosotros debemos estar considerando. Por eso, de ahí que no debemos exclusivamente de estar observando
a la dentición como una unidad interdependiente. Debe ser algo más completo, doctoras, doctores. Y las funciones de este sistema masticatorio, insisto, como todos nosotros sabemos, es el entender lo que es succión, masticación, deglución, habla. Funciones secundarias también existen dentro de este sistema masticatorio, como es la respiración y la expresión de las emociones. Todo esto nos va a llevar a un entendimiento en donde cómo podemos nosotros estar enfrentándonos a todo tipo de maloclusión. Históricamente, la salud de los pacientes en medicina y en odontología estaba orientada al tratamiento de la enfermedad y la resolución de las condiciones debilitantes. En la actualidad, aparte de esta situación, la salud dental trata no solo de eliminar la enfermedad y devolver la función, sino que el paciente se sienta cómodo y satisfecho, doctoras, doctores. La apariencia de la cara y la dentición es reconocida cada vez más como un factor humano de salud psicosocial. Y este factor, creo yo, que en muchas ocasiones está inherente a nuestro trabajo, a la especialidad que nos dedicamos nosotros, a lo que es la ortodoncia. Porque si nosotros estamos considerando que el objetivo dentro de lo que sería la ortodoncia es la funcionalidad, la estabilidad de los mismos tratamientos que podamos realizar, pero también es importante el estar considerando que nosotros podemos ofertar un balance dentro de lo que sería la cara en general. Y esto es estética. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros también podamos apoyar a nuestros pacientes a una realización personal más saludable. Esto es salud psicosocial. Por eso mismo, la mordida abierta, ya entrando en tema, doctoras, doctores, causa malestar al paciente debido a la pobre función masticatoria, fonética y estética. Y estamos considerando esta situación como en muchas ocasiones nosotros atendemos a nuestros pacientes porque ellos son lo que nos piden de que podamos nosotros alcanzar una alineación de sus arcadas dentarias para darle un mejor equilibrio y balance a su sonrisa, a sus características faciales. Pero normalmente nuestros pacientes se olvidan de que dentro de las funciones del aparato masticatorio precisamente entra el aspecto de la función masticatoria, la fonética. Pero a ellos realmente son muy pocos los pacientes, no sé si estén de acuerdo conmigo, que que contemplan estas funciones masticatorias y fonéticas. Por eso mismo, nuestros pacientes en muchas ocasiones tienen esta situación de que causan un impacto psicosocial negativo en muchos casos. La maloclusión de apiñamiento en general, nosotros podemos camuflarla probablemente en ocasiones cubriéndonos lo que sería nuestra boca con la mano. Pero desde el punto de vista social, una mordida abierta también incluye esta situación de mordida, de maloclusiones con apiñamiento. También va a haber distorsiones en el aspecto del equilibrio de nuestras caritas. De ahí mismo que todo este complemento que estoy en estos momentos comentando con ustedes es un impacto negativo
psicosocial del paciente ante la sociedad. Además, predispone a los individuos que presentan este problema a tener una baja autoestima. Si nosotros estamos contemplando esto, puede presentar desórdenes conductuales. Todo esto es producto de la insatisfacción o producto mismo también de la respuesta social, de la respuesta del medio ambiente que nosotros estamos rodeados desde el punto de vista social o de amistades o familiares que nos están a nosotros comentando sobre esas situaciones faciales y de maloclusión de mordida abierta. Por esto, también todo esto es una suma en donde nuestra calidad de vida de nuestros pacientes con este tipo de problemática, entonces es negativo o es muy mal. De ahí que nosotros podamos tener, para iniciar, un sinnúmero de definiciones acerca de lo que es una mordida abierta. Podemos encontrar dentro de la literatura, doctoras, doctores, es como esta. Es la disminución del grado de sobremordida o resalte vertical normal. Para muchos, entonces, insisto, esto sería la definición. Y es cada quien lo corresponde a lo que ellos creen que debe de ser. Perdón. Otra definición que nosotros podemos encontrar en la literatura la define como el contacto borde a borde o una apertura clara entre los incisivos. Una más, maloclusión representa una dimensión vertical negativa entre los bordes incisales de los dientes anteriores, superiores e inferiores. Una más es maloclusión caracterizada por la desviación de la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior. Y esto es, la definición es como nosotros entendamos el tipo y la problemática que presenta la mordida abierta. Por eso mismo, en lo particular, yo defino a la mordida abierta que como la ausencia de contacto dental entre dientes superiores e inferiores. Y aquí podemos aumentar un concepto más o unos términos más bien ese es el complemento, en oclusión. Pero también hay que tomar en cuenta que nosotros tomamos el concepto de mordida abierta también con respecto desde el punto de vista funcional y esqueletal. Entonces, clínicamente, intraoralmente, al estar nosotros observando a nuestros pacientes, yo considero que es la ausencia de contacto dental entre dientes superiores e inferiores, estando en oclusión nuestros pacientes. Además, si ustedes analizaron las distintas definiciones que hemos nosotros anteriormente comentado y muchas más, normalmente nosotros estamos considerando como mordida abierta exclusivamente en el sector anterior, en los dientes anteriores. Pero sabemos bien que la mordida la mordida abierta puede presentarse en cualquier zona de la arcada dentaria. Puede ser o la parte anterior, la parte posterior, las laterales, puede ser exclusivamente en un solo diente, segmentarios, totales. Entonces, esto es que el concepto no es exclusivamente al segmento anterior el que se debe dedicar, sino que también nosotros debemos estar contemplando las distintas situaciones en donde pueda presentarse una mordida abierta.
afecta estructuralmente a todos los dientes, doctoras, doctores, involucrados o no, no solamente los dientes que tengan falta de contacto. Y aquí nosotros podemos estar considerando el aspecto funcional o parafuncional que tendremos nosotros en algunas zonas determinadas dentro de lo que sería la estructura de nuestro aparato masticatorio. Esto es, en el caso en particular, estamos observando nosotros en estos momentos nuestra ortopantomografía de un paciente que desde el punto de vista radiográfico presenta mordida abierta anterior. Y lo estamos observando dentro de estas características. Vemos en el segmento anterior la falta de contactos dentarios y no tiene nuestro paciente estos objetos que en los laboratorios de imágenes le colocan para poder tener nosotros una mejor imagen en el segmento posterior. No lo tiene este paciente. Aquí nos está indicando, entonces tenemos mordida abierta anterior. Pero si nosotros observamos más detenidamente en lo que estaríamos comentando como procesos alveolares, estaremos viendo que nuestro trabeculado en el segmento donde se presente la mordida abierta va a tener una posición menos horizontal debido a la falta de función que se está presentando en las zonas o en los dientes que no tenemos esos contactos. No es así en las zonas en donde podemos nosotros estar observando que tenemos contacto, como serían en las zonas bucales, laterales, tanto el segmento posterior derecho como izquierdo. Aquí vemos entonces el trabeculado de nuestros procesos alveolares, tanto superior como inferior, en una posición más horizontal. Esto quiere decir que desde el punto de vista de funcionalidad en nuestros dientes posteriores, nosotros necesitamos esas características trabeculares para poder soportar entonces las fuerzas que se están presentando en el contacto dentario, ya sea en la deglución o en la masticación, o en el momento de tener la oclusión entre nuestros dientes, que va a provocar entonces una mayor función, una mayor fuerza en esos segmentos. Por eso es que nosotros tendemos esta horizontalidad de nuestro trabeculado posterior. Y además de estas situaciones, decíamos, no únicamente debemos nosotros de estar observando el hecho de que tenemos mordida abierta en el segmento anterior. Van a estar todas nuestras estructuras dentarias que están dentro de cavidad oral afectadas. Y una de ellas, aquí debemos de estar considerando algo desde el punto de vista clínico o de observación de nuestro elemento diagnóstico, como es la panorámica, en donde presentamos nosotros contactos prematuros de nuestros segundos molares inferiores debido a una inclinación distal de nuestros segundos molares, que va a provocar entonces esta relación de contactos prematuros, que puede ser una de las causas perpetuantes que vaya a considerarse para poder atacarse. En muchas ocasiones no tenemos todo este concepto de conocimiento general de que debemos nosotros de entender y analizar cada uno de nuestros auxiliares del diagnóstico. Esto entonces nosotros podemos estar atacando la mordida abierta, o sea,
tratando el padecimiento de nuestros pacientes en el segmento anterior, porque únicamente estemos observando ese segmento. Sin embargo, debemos de contemplar toda la estructura del aparato masticatorio para poder entonces estar eliminando los factores, ya sean generales, sistémicos o locales, que puedan provocar dicha alteración de nuestros pacientes en mordida abierta. Y así, otros conceptos debemos nosotros de estar considerando. Entonces, no solamente el hecho de que nuestro paciente vaya a presentar la mordida abierta, porque además de que hace un momento estábamos comentando acerca de lo que nosotros estamos viendo, cada uno de los elementos estructurales de la cavidad oral, no en general, sino solamente nuestros dientes y su relación con sus estructuras de los procesos alveolares, sino el desbalance oclusal afecta el equilibrio funcional neuromuscular y de las articulaciones temporomandibulares. Ya entonces, espero me estén entendiendo el por qué yo inicié el día de hoy con el concepto de que en lugar de que nosotros estemos exclusivamente atendiendo lo que al paciente le está afectando, que sería la mordida abierta, debemos nosotros de atender no exclusivamente el concepto local de mordida abierta, sino que lo que produce en general a todo nuestro aparato masticatorio. Y esto del desequilibrio funcional neuromuscular y las articulaciones temporomandibulares, podemos nosotros estar analizando, porque hace un momento veíamos un auxiliar exclusivamente, uno solo de nuestros auxiliares que normalmente contamos para poder obtener un diagnóstico. Y recordemos entonces también que es necesario el que nosotros tengamos un montaje en casos en particular como estos, en articuladores semiajustables, y debemos nosotros tener un buen interrogatorio y un buen análisis clínico de nuestros pacientes. Esto nos va a ayudar entonces a que no solamente estemos nosotros observando el aspecto dentario, la relación de nuestros dientes, sino todo el conjunto de la problemática que se está presentando en pacientitos con mordida abierta. Entonces, debemos de estar considerando, insisto, no solamente observar la mordida abierta en la parte anterior, sino en general. ¿Qué podemos nosotros estar observando con las características faciales de nuestros pacientes? Lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a analizar serán las relaciones de nuestros tercios, y realmente analizamos la relación de nuestros 3 tercios que están constituyendo a nuestra carita. Y también estamos incluyendo entonces qué tipo de relaciones oclusales o maloclusiones se están presentando en ellas. Estamos observando entonces las características que comentábamos hace un momento de nuestros pacientes. Tenemos que hay una mala relación en las posiciones de tal, y por eso vemos no nada más que estamos considerando la mordida abierta en este concepto, no únicamente en el segmento anterior, sino también en segmentos laterales. Pero también, insistimos, esto es un conjunto de problemas que se están presentando ya inherentes de una mordida abierta, como pueden ser desde el punto de vista, vamos, en este momento, con esta transparencia, ubiquémonos exclusivamente en lo que sería, si son ustedes tan amables de permitirme, únicamente vamos a observar las relaciones, en este caso, de las caras oclusales. Podemos estar observando que debido a la mala relación que tenemos, vemos el desgaste que tenemos en nuestras caras oclusales, en nuestros
molares. En este caso, estoy mencionando los primeros molares inferiores. Tenemos las cúspides mesiales también de nuestros segundos molares y vemos los contactos interferentes que tenemos con los dientes posteriores. De ahí, yo no estoy comentando o tratando de convencerlos que la maloclusión va a provocar entonces desórdenes temporomandibulares. No, como sabemos nosotros, es multifactorial todo este tipo de problemas. Es por eso que también debemos de atacar desde el punto de vista del concepto multifactorial a este tipo de problemática de mordida abierta que solamente no pueden ser atendidos desde el punto de vista de la corrección de la falta de sobremordida vertical. Y continuando con el concepto de la totalidad que debemos nosotros estar considerando para la realización de un buen diagnóstico de nuestros pacientes, también debemos estar considerando, aparte, de que nosotros no nada más debemos de atender el aspecto vertical, en este caso mordidas abiertas, llámense anteriores, llámense posteriores, totales, lo que nos pueda presentar un caso específico, sino que a nuestros pacientes en general y en particular, en este caso de mordida abierta, nosotros debemos estar considerando, como siempre debemos de considerar a cualquier tipo de maloclusión, en las tres dimensiones espaciales. Y voy a aumentar una cuarta, pero debemos de analizar las tres dimensiones espaciales de nuestros pacientes. Nuestros pacientes no son radiografías laterales, nuestros pacientes son tres dimensiones que debemos estar considerando, que es el plano transversal, el plano sagital, el plano frontal y una cuarta dimensión más que es importante el que nosotros estemos hablando cuando también estemos hablando de maloclusiones y insisto, en particular mordidas abiertas. La edad. ¿A qué edad nosotros vamos a atender a nuestros pacientes? ¿O a qué edad estamos atendiendo al paciente? ¿O a qué edad llega nuestro paciente a la consulta con nosotros? Entonces, vamos a considerar que nuestros pacientes con mordida abierta no únicamente tenemos un problema desde el punto de vista del plano frontal o vertical. Nosotros, si estamos considerando únicamente desde el punto de vista frontal, que es una mordida abierta debido a que presenta falta de contactos entre nuestros bordes o caras oclusales, estamos muy cortos en el aspecto del análisis en su caso. También debemos recordar, como vimos hace un momento con nuestra paciente, que en el plano transversal va a estar también modificado nuestras relaciones oclusales. En muchas ocasiones, mordidas abiertas vamos a tener anteriores, vamos a tener también colapsos de nuestras arcadas posteriores, ya sea provocado desde el punto de vista dentoalveolar o esqueletal. Y de igual manera, si estamos hablando entonces mordida abierta, un plano frontal, el aspecto vertical es la mordida abierta clásica que aparentemente nosotros debemos estar atendiendo. Pero también es clásico el plano transversal. Decíamos, vamos a tener contactos prematuros, colapsos de nuestras arcadas dentarias alveolares y también probablemente colapsos maxilares. Pero también desde el punto de vista sagital, este tipo de problemática en nuestros pacientes estaremos considerando de que tienen características, tanto o tuvieron características o tienen características dependiendo de la edad que estemos nosotros observando en nuestro paciente, que son pacientes normalmente divergentes, o sea, con crecimientos divergentes o verticales.
pacientitos dolicocefálicos, que no necesariamente todos nuestros pacientes con mordida abierta son dolicocefálicos, pero desde el punto de vista sagital que estamos nosotros contemplando, también nuestros pacientes está o debemos estarlos considerando desde el plano sagital con respecto a las malas relaciones en mordidas abiertas que pueda tener desde el punto de vista sagital. Y definitivamente, decíamos hace un momento, la cuarta dimensión que nosotros debemos estar considerando es a qué edad se presentan nuestros pacientes para la atención. Y si nosotros estamos considerando las edades, creo yo en particular que entre más temprano podamos nosotros empezar a atender este tipo de problemática, de igual manera a todo tipo de maloclusiones, entre más temprano podamos atenderlos, podremos tener mejores resultados en nuestros tratamientos. Por eso mismo, nosotros no debemos estar considerando que es un problema de plano vertical o plano frontal, en este caso que estamos hablando de mordidas abiertas. Siempre en todos los tratamientos, en todas las maloclusiones, debemos nosotros estar considerando los tres planos en el espacio más la cuarta dimensión, que es la edad de nuestros pacientes. Ahora bien, desde el punto de vista morfológico, las relaciones que puedan estar presentándose con las características faciales o las características intraorales, debemos estar considerando que es una maloclusión compleja en donde nosotros debemos de ver que esta complejidad se va a presentar. Hace un momento hablábamos en las tres dimensiones del espacio. También, ¿qué tanta complejidad puede presentar cada una de las relaciones de cada uno de los pacientes con respecto al tipo de crecimiento que se haya presentado? Y vamos a tener entonces que para poder entender desde el punto de vista vertical la problemática, nosotros dividimos a nuestros pacientes en general en tres tercios. Todos lo sabemos, el tercio superior, el medio y el inferior. Aquí lo interesante es ver qué tipo craneofacial va a presentar nuestro paciente para estar considerando estas situaciones. Aquí tenemos entonces, según Nayer, estas características. Desde el punto de vista esqueletal, podemos nosotros tener pacientitos con mordida abierta. Vamos a ver que puede haber aumento del tercio facial inferior, y esto nos está indicando una cara larga o dolicocefálica. Y también podemos tener un tercio facial inferior normal con mordida abierta. Y esto tendrá una cara desde el punto de vista esqueletal normal o promedio. Pero también debemos de tomar en cuenta que nosotros podemos estar presentando braquicéfalos, características braquicefálicas, caras cortas, que también puede estar presentando mordidas abiertas y normalmente transversales. Esto quiere decir que es muy compleja desde el punto de vista morfológico la atención o los factores etiológicos que están dando las características de las mordidas abiertas. Y desde el punto de vista de clasificación dental, cuando nosotros tenemos una cara larga, podemos tener características que puedan presentar una mordida abierta o pueden presentar una relación normal de las interdigitaciones bordes incisales.
y cuspídeos. Esto quiere decir que no todos los pacientes con cara larga o dolicocefálicos van a presentar todos mordidas abiertas. No necesariamente. Podemos nosotros, según Nayer, tenemos estas relaciones. O dentro de lo que es una cara normo, podemos nosotros presentar mordidas abiertas o podemos no presentarlas. Y decíamos hace un momento, también en pacientes braquis, o sea, de caras cortas, esqueletalmente hablando, podemos nosotros, normalmente la relación es normal, pero también podemos presentar mordidas abiertas. De ahí entonces que desde el punto de vista craneofacial, el aspecto de las relaciones esqueletales de nuestros pacientes, no exclusivamente un tipo craneofacial va a presentar más comúnmente una mordida abierta. Podemos encontrar caras normales o dólicocefálicos con mordidas abiertas, pero es más común, si nos vamos a estas situaciones y nos vamos a casuísticas, es más común encontrar mordidas abiertas en pacientes braquicefálicos, no, dólicocefálicos, o sea, de cara larga. Esqueletalmente tener las características de un crecimiento que tuvo o que tiene a favor de las manecillas del reloj que los otros dos tipos de craniofaciales que son los normales o los braquicefálicos. Entonces, el doctor Nega nos está dando este panorama que también nos viene a complicar las características de la dificultad diagnóstica y de tratamiento de los pacientitos con mordidas abiertas. Conforme vamos nosotros introduciéndonos a este tipo de elementos, estaremos observando que realmente la atención de este tipo de pacientes con mordidas abiertas realmente son complicadas. Y además, ahora bien, si desglosamos todos los comentarios que hicimos hace un momento acerca de las características craneofaciales y en relación a las relaciones de oclusión que podamos nosotros tener en mordidas abiertas o normales desde el punto de vista dental, aquí los vamos a estar entonces caracterizando específicamente a nuestros pacientes. Y entonces, estos factores condicionantes pueden ser predisponentes, pueden ser factores gatillo que gracias a que se apareció un factor etiológico, eso pudo haber provocado también el inicio de las malas relaciones de mordidas abiertas, o los perpetuantes. Hace un momento estábamos hablando de estos tres conceptos. Estos tres conceptos son básicos. Y entonces, los predisponentes, los desencadenantes y los perpetuantes. Aquí están entonces involucrados, por eso hace un momento decíamos, muchos factores. Es una mala oclusión multifactorial. Normalmente nuestras maloclusiones que atendemos son multifactoriales, pero en este caso de mordida abierta entran algunos elementos también, aparte de los que comúnmente estamos nosotros asociados. Dentro de los factores entonces condicionantes encontramos los factores de desarrollo. Y esto es una desarmonía vertical esqueletal. Y es lo que estamos nosotros presentando. Analizamos nosotros a nuestros pacientes y vemos entonces la relación que se está presentando en las características faciales, tanto de frente como de perfil. Y veremos que en muchas ocasiones nosotros tenemos aumentado el tercio inferior de nuestra cara. En ocasiones está normal o está ligeramente disminuido,
lo que sería el tercio medio de nuestra cara. Y entonces hay una combinación de estas características. Si nosotros analizamos a nuestros pacientes desde el punto de vista con desarmonía vertical esqueletal, decíamos, hay un aumento en el tercio inferior de nuestra cara con respecto a los dos tercios, tanto medio como superior, desde el punto de vista perfil. Lo podemos observar más claramente que desde el punto de vista frontal. Y las características entonces que vamos a presentar es una mordida abierta anterior, pero también es parte de los segmentos posteriores. Tenemos que puede ser que presente ligero colapso dentoalveolar transversalmente en esos pacientes o no lo presente. Normalmente, entonces, los pacientes con desarmonías verticales esqueletales, dependiendo del tipo de dirección de crecimiento que presentaron o que presentan, podemos nosotros tener alternativas de tratamiento distintas. ¿Y cómo nosotros podemos entonces observar a nuestros pacientes? Bueno, desde el punto de vista solamente analizarlo desde el punto de vista de mediciones cefalométricas. Otro concepto es deficiencia del crecimiento alveolar local. También esto es producto desde el punto de vista de la función que tenemos nosotros neuromuscular de la posición lingual. Aquí decíamos que la interferencia de nuestra lengua a estas áreas va a impedir que pueda haber una erupción normal, ya sea laterales o anteriores. La lengua es un factor importante, pero también podemos nosotros encontrar la deficiencia de crecimiento alveolar local desde el punto de vista desde el punto de vista de anquilosis dental, válgame, de anquilosis dental. Si presentamos nosotros anquilosis dental, entonces no vamos a poder tener un desarrollo normal alveolar, porque recordemos entonces que el mismo proceso de erupción dentaria va a hacer que nosotros tengamos un arrastre óseo, que le llaman de esta manera, arrastre óseo, y esto va a provocar entonces la formación o aumento del proceso alveolar. Formación, aumento, porque estamos nosotros considerando si es una dentición temporal, si es una dentición permanente. Y esto es lo que entonces la función del diente va a presentar en el aumento de nuestra dimensión del proceso alveolar. Esto es importante para que nosotros tengamos el conocimiento de que en estos casos, si tenemos nosotros un mal hábito de la lengua desde el punto de vista de su posición en descanso, entonces hay que estar considerando que tenemos que eliminar el factor local, que en este caso sería la lengua, para que así nosotros también podamos evitar, ya sea la lengua o la interposición de los carrillos, en este caso, en la cadena de los bucinadores, que se pueda interponer. Esto nos va a impedir de esta manera, entonces, el continuar, que continúe, perdón, el proceso normal de la erupción dentaria. Aquí, doctoras, doctores, vamos a dejar el día de hoy la plática de mordida abierta. Estamos nosotros considerando que estemos nosotros hablando con ustedes de esta maloclusión durante 2 o 3 pláticas continuas. De esta manera verán ustedes la complejidad del aspecto etiológico y también la necesidad de saber
qué es lo que provocó esta mordida abierta para su tratamiento. Tenemos nosotros los tiempos que son nuestros enemigos para poder entonces seguir conversando. Veremos nosotros en las próximas ocasiones. Continuaremos ahora con las relaciones de los malos hábitos, en donde estamos nosotros hablando de las características neuromusculares que pueden afectar a nuestra presencia de malos hábitos. Y un punto importante que en muchas ocasiones la iatrogenia o los elementos que nosotros podemos estar provocando para poder tener mordidas abiertas debido a un mal tratamiento. Yo les agradezco muchísimo, sobre todo a las personas que hacen posible el que podamos nosotros estar en contacto con ustedes, que sería pues encabezadas por el ingeniero Eliu, y todos nosotros como parte de lo que es, en este caso, nuestra queridísima y la relación que tenemos tan estrecha con la casa Akinpech. Por el día de hoy, yo les agradezco muchísimo, muy buen día y que tengan mucha felicidad. Muchas gracias. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, te estoy hablando porque pues ya fueron 50 minutos y no recibí la llamada. Permítame, mi doc, que... Yo por eso ya corté la plática